En cuanto a su política, está organizada por las Cortes Generales, institución que se encarga de elaborar y aprobar las leyes. Sus miembros son elegidos cada 4 años en las elecciones generales. Están constituidos por Congreso de Diputados, formado por 350 diputados, Senado, formado por senadores. Luego está el gobierno. Se encarga de dirigir y administrar el Estado de acuerdo con las leyes aprobadas en las Cortes Generales. Decide los objetivos económicos, políticos y sociales. Dirige las relaciones internacionales. Está formado por presidente, dirige el gobierno, es elegido por el Congreso y nombrado por el rey. Ministros. Ocupa diferentes ministros. Ocupan diferentes áreas: sanidad, educación, economía, cultura, medio ambiente. Son nombrados por el rey a propuesta del presidente de gobierno. Luego están los tribunales de justicia. Velan porque se cumplan las leyes, juzgan a quienes incumplen las leyes, están formados por jueces y magistrados. El Tribunal de Justicia más importante es el Tribunal Supremo en todo el territorio español. El Tribunal Constitucional determina si las nuevas leyes están de acuerdo con la Constitución. En cuanto a la tipología sociopolítica, España posee la forma de monarquía parlamentaria, pues su poder legislativo ejerce el control del Ejecutivo, así como funciones legislativas, con excepción de potestades legislativas gubernamentales, como los reales decretos, que deben en todo caso ser debatidos, convalidados o derrocados por el Congreso. En España, al igual que prácticamente todos sus países de su entorno, no existe una democracia participativa o semidirecta, aunque sí es posible mediante la recogida de al menos 500.000 de firmas proponer una iniciativa legislativa popular que requiere para su aprobación someterse al debate y convalidación de las Cortes Generales. En cuanto a la sociedad española, esta se está empobreciendo aún más. No solo hay mayor pobreza, sino que los pobres lo son aún más como consecuencia del descenso del umbral de pobreza. La vulnerabilidad. En cuanto a la sociedad española, esta se está empobreciendo. No solo hay mayor pobreza, sino que los pobres lo son aún más como consecuencia del descenso del umbral de la pobreza. El trabajo ya no supone una salvaguarda de la pobreza, tal y como se manifiesta el elevado volumen de personas que tienen un puesto de trabajo y que se encuentran en riesgo de pobreza. España es un país donde las desigualdades se hacen más visibles. El impacto de la crisis sobre el empleo es tan fuerte que la población se desanima y deja de buscar un empleo. Esto lleva, en último término, a que España se convierta de nuevo en un país de la emigración. La menor inversión en educación implica un retroceso de los logros educativos conseguidos y un empeoramiento de la ya lastrada situación española respecto al conjunto de Europa. Hablando acerca de la democratización española, este fue un periodo histórico donde los españoles atravesaron una serie de transformaciones que perseguían el objetivo de democratizar la vida política, económica y social del país. Luego del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I jugó un papel importante en este proceso, pues fue él con quien inició el tipo de gobierno de monarquía española tras ser coronado rey de España el 22 de noviembre de 1975. Esta etapa de democratización duró hasta el 28 de noviembre de 1982. El gobierno de monarquía española tuvo al principio un pensamiento de ser dictadura. Sin embargo, el rey se rodeó de asesores que lo ayudaron a llegar a una democracia. La participación de la mujer en la política es relativamente reciente en la historia moderna. El 50,97% de los ciudadanos españoles son mujeres, mientras que los hombres son el 49,03% de la población. Sin embargo, en el ámbito político, esta proporción no es tan equilibrada en cuanto al número de mujeres que trabajan en este área. El número de mujeres encabezando las candidaturas de los partidos es mayor desde que en el año 2004 entrase en vigor la Ley de Paridad en España, con el objetivo de que el acceso de la mujer española a los puestos políticos se convirtiese en algo cada vez más habitual. Así, este escenario ha vivido grandes transformaciones en las que la mujer en la política parece ganar más protagonismo. Esa legislación define que debe haber una composición equilibrada entre hombres y mujeres, siendo representados ambos géneros en una proporción que no supere entre un 60 y 40%, algo que también está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Desde entonces, los partidos políticos tienen en cuenta este requisito a la hora de decidir sus candidatos. Una muestra de ello es la conformación del actual Consejo de Ministros. Está formado por 10 mujeres y 6 hombres, siendo la primera vez que en España el número de ministras supera el número de ministros, y suponiendo uno de los grandes cambios que ha vivido la política española desde los inicios de la democracia. El cargo más alto ejercido por una mujer
ha sido la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez. Actualmente también ejerce una mujer, Carmen Calvo. Ella, en 2017, recibió el premio Mujeres Progresistas 2017 por su destacada trayectoria como feminista, así como por su implicación política y personal en la lucha por la igualdad. Lo que caracterizaría el actual liderazgo político sería el liderazgo burocrático. Frente a lo que había sido en el origen de la democracia española hace unos 40 años, el liderazgo más personal, más carismático. Esto se define así por la influencia de los partidos políticos. Al ser la forma de captar el poder, hay que hacer primero vida dentro de esos partidos, triunfar, liderar y ascender en esos partidos antes de saltar realmente a ser una figura pública de primer nivel. Entonces, lo que caracterizaría frente al momento de la transición democrática en la cual se venía de una época autoritaria y personalista con el general Franco, y que los primeros líderes políticos de la democracia, desde el rey a Adolfo Suárez o Felipe González y algunos otros, centran así más la atención de los ciudadanos y concentran ese liderazgo de una manera más personal. También porque está todo menos institucionalizado y tienen más margen de maniobra. En su organización política, en comparación con México, España tiene una soberanía nacional, por lo cual los ciudadanos tienen el derecho a expresar su voto por medio de la votación para elegir al representante que gobernará por este periodo de tiempo. Las elecciones tienen que ser libres y con garantías de limpieza de los resultados. Esto lo podemos ver igual en México, ya que también elegimos a nuestro gobernante. A pesar que en México existe una pobreza notable y una tasa de desempleo importante, la situación por la que pasa España lo hace completamente diferente, pues como se mencionó, los empleos en dicho país no lo son suficientemente eficientes. De igual manera, el pago no es el mejor, ocasionando que la pobreza no pueda ser erradicada y que los pobres continúen en esta situación. Puede sonar algo similar en México, sin embargo, se toman riendas diferentes para su solución. En democratización podemos comparar a México con España en el sentido de que México tuvo una independencia y España cambió su tipo de gobierno tras fallecer su dictador y ocupar la corona por Juan Carlos I. Pero se puede decir que son similares pues tienen una democracia gracias a la asesoría que tuvo el rey. El liderazgo ha tenido múltiples formas de manifestarse. Es uno de los atributos básicos de la política y objeto de estudio de la ciencia política. El liderazgo de la clase política es indispensable para el buen funcionamiento de todo sistema político. La diferencia que podemos encontrar dentro de estos dos países es que la construcción del liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador se inició en el ámbito local y transitó al nacional, donde se consolidó, mientras que podemos observar que en el caso de España es un liderazgo muy burocrático. En México actualmente se está promoviendo la equidad de género en el ámbito político. La representación de las mujeres en los cargos públicos se queda en un segundo plano, a pesar de que las leyes que buscan la paridad de género no se cuentan con el mismo apoyo que España le da a sus mujeres. Sin duda, esto es algo que México debería de dar más importancia y no cerrarse prejuicios sobre el cargo de las mujeres y su capacidad.